Continuamos con la segunda parte de la historia de la farmacognosia. En esta sección veremos cuáles fueron los aportes más importantes de las diferentes culturas al desarrollo de esta ciencia. Farmacognosia en la cultura china. A los chinos los conocemos porque dentro de sus innumerables inventos se encuentran el ábaco, el papel, la pólvora, la porcelana, etc. Desde las primeras dinastías, la dinastía Xia y Shang, más allá del año 2000 a.C., ya se daba inicio a la escritura en forma de ideogramas plasmados en papel. Este último, uno de los inventos más importantes por parte de esta cultura. Esto permite la recopilación de información en diferentes campos como el arte, las matemáticas y, como no, en la farmacognosia. Es así como contamos con el compendio de Pen Zhao, en el cual se describen más de 8100 fórmulas diferentes realizadas con 1870 compuestos. Esta obra incorporó dentro de sus fórmulas preparaciones con té, alcanfor, ginseng y látex de opio, para el tratamiento de enfermedades como la disentería, tratamiento de dolores, entre otros. Con el transcurso de los siglos, este manuscrito fue nutriéndose de información y ampliando mucho más el conocimiento y contenido de la obra. Dentro de su trasegar, a través de los siglos, los chinos se han desarrollado en diferentes aspectos. El comercio y la navegación fueron algunas de ellas. Esto permitió el establecimiento de rutas comerciales, no solo dentro de su vasto territorio, sino también con las culturas lejanas, occidentales como las asentadas en Europa. En la dinastía Ming se da un hecho fundamental y es la recuperación de una fragmentada sociedad china. El emperador Xu Di, o el Hijo del Cielo, fue un enamorado de las relaciones internacionales y los tributos. Dio orden a uno de sus eunucos llamado Shen He para que preparara una de las mayores flotas de barcos que se ha visto en el mundo para navegar más allá de los límites conocidos y dar a conocer su imperio por medio del pago de tributos. Estos tributos no obedecían tácitamente a un flujo de dinero, sino a la presentación de animales, minerales, piedras preciosas y plantas. Esto permitió un flujo importantísimo de información y de plantas medicinales con diferentes usos. Es así como se conoció que la pimienta, al igual que la seda, se llegó a usar como una moneda de cambio, ya que su importancia radicaba en que se utilizaba para ayudar a la digestión, promover la diuresis, la transpiración y limpiar los ojos. Ayudaba a disminuir los escalofríos, el tratamiento de la mordedura de animales salvajes y que podía favorecer abortos. Generaba infertilidad, ayudaba a curar cualquier tipo de dolor de pecho, servía para tratar la esplenomegalia, las afecciones de la garganta y mejoraba la digestión, disminuyendo los cólicos. Estimulaba el apetito y tenía una actividad analgésica. Asimismo, podía disminuir la inflamación de glándulas y curar leprosos. Es así como las actividades farmacológicas presentes en esta planta le daban un valor comercial a este tipo de productos. La ruta de la seda es una ruta comercial de más de 14.000 kilómetros de recorrido tanto por tierra como por mar. Cruza la fría y dura estepa, pasando por los imponentes Himalayas y atravesando la mítica región persa, hasta llegar a la puerta de Europa, la península de Anatolia, o lo que hoy conocemos como Turquía. Esta ruta nace en la dinastía Han, de forma contemporánea con los romanos, dando inicio en lo profundo de China y llegando hasta Roma, porque obviamente todos los caminos conducen a Roma. Esta es una ruta que permite el intercambio de información y de ideas, no solo entre estas dos comunidades, sino también entre las innumerables comunidades intermedias que atraviesan esta ruta comercial. Esta ruta permite un verdadero contacto entre las civilizaciones, atravesando lo que hoy conocemos como India, Afganistán, Irán, Irak y Siria. La ruta se extiende también hacia la Oceanía y África por vía marítima. La seda, como la pimienta, fue considerada en esta ruta como una moneda comercial, las cuales eran utilizadas para intercambio de bienes. En estas transacciones comerciales que se realizaban, no solo se intercambiaban este tipo de bienes, sino también la información relacionada con el uso de las plantas. Es así como las plantas endémicas de las profundidades de Asia se podían encontrar en boticarios árabes y europeos. Es importante que el estudiante en esta sección escuche el audio de la ruta de la seda. El link para este audio se encuentra disponible en un archivo separado en la plataforma.
Farmacognosia en la cultura sumeria. Los sumerios realizan uno de los aportes más importantes a la farmacognosia con el establecimiento de la escritura cuneiforme en el año 2000 a.C., la cual constaba, como en la antigua escritura china, de ideogramas. Estos caracteres se escriben sobre tablas de arcilla, las cuales posteriormente se endurecen con el calor. En una de las múltiples tablillas halladas en la biblioteca de Asurbanipal, una de ellas reunía la información de aproximadamente unas 250 plantas, 120 sustancias minerales y 180 remedios de origen natural. Para esta época incluso se hablaba del uso de la marihuana como un incienso ceremonial. Además de esta planta, también se usaba el opio y la mandrágora. Babilonia, un importante centro mercantil y religioso, se encontraba ubicada en la antigua Mesopotamia, en lo que hoy conocemos como Irak, en el valle entre los ríos Tigris y Éufrates. Fue famosa, entre otras cosas, por su importante e imponente arquitectura, lo imponente de sus murallas y porque el emperador Nabucodonosor ordenó construir para su esposa unos jardines, los cuales conocemos hoy como los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Aunque no se han logrado encontrar sus ruinas, en sus jardines se cree que no solo se plantaban plantas ornamentales, sino también plantas medicinales, dando así inicio a los primeros cultivos de plantas medicinales cerca de los centros urbanos. Farmacognosia en la cultura egipcia. Egipto albergó una de las civilizaciones tal vez más grandes e imponentes en toda la historia de la humanidad, y es ampliamente conocida por sus pirámides y sus momias. La región que habitaron era conocida como el país de los médicos, y ya para esa época se hablaba de algunas especialidades médicas. Aparte de las pirámides y las momias, los papiros son uno de los mayores legados que nos ha dejado esta civilización. Entre estos papiros se encuentra el papiro de Ebers, en el cual particularmente no solo se describen las plantas y su uso, sino que también se describe la enfermedad, el remedio adecuado para su tratamiento, así como la composición farmacológica y el tipo de administración y el conjuro que se debía hacer para que la curación se pudiera lograr. Es interesante ver cómo con el paso del tiempo no solo se habla de un uso de las plantas, sino que se describe la enfermedad a tratar, cuál es el tratamiento y algo muy importante, cuál es la forma de administración de la preparación que se realiza. En este papiro se describen más de 1000 recetas que en conjunto eran preparadas en soluciones acuosas, oleaginosas, en cerveza o en miel. Los usos cruzaban el umbral de lo farmacológico y pasaban al uso biológico de las plantas, por ejemplo en las momificaciones. Las plantas que se usaban allí tenían una finalidad y era evitar la descomposición de los cuerpos. En estos casos, las principales actividades antimicrobianas de las plantas eran fundamentales. Farmacognosia en la cultura hindú. La cultura hindú tiene un interesante principio para el tratamiento de las enfermedades, las cuales son consideradas como un desequilibrio en la vida, y cuando este desequilibrio es de origen natural, la cura también lo es. En todos los casos se buscaba dar nuevamente balance a la vida, y generalmente se hacía por medios naturales. Ellos ven en la naturaleza la respuesta al tratamiento de las enfermedades. La Ayurveda es una medicina tradicional india, un estilo de vida y una filosofía que se practica incluso hoy en día, y es un complemento a la medicina occidental. Con el fin de poder llevar a cabo sus tratamientos farmacológicos, los hindús poseían un sistema de recolección y sabían en qué momento y dónde colectar las plantas basados en su contenido metabólico. Esto es algo nuevo entre lo que hemos visto hasta ahora en diferentes culturas, ya que el estudio de las plantas no se limita a saber qué actividad farmacológica tiene cada una de ellas ni cómo usarla, sino que se busca optimizar el tratamiento desde la recolección de la planta. Esta cultura describió más de 800 plantas con sus actividades farmacológicas y en la mayoría de ellas se describió su forma de recolección. Farmacognosia en la cultura griega. El contexto mágico-religioso lo vemos presente en esta cultura, así como lo hemos visto en la cultura egipcia y en la hindú, donde era necesario recitar algunas palabras para que la planta surtiera un efecto farmacológico. En la antigua Grecia se utilizaban fórmulas mágicas, conjuros y otros procedimientos de los que se creía disponían de algún valor terapéutico sobre aquellas personas que padecían algún tipo de enfermedad.
Los griegos, una de las culturas que realizó algunos de los aportes más significativos a la medicina botánica y al uso de plantas medicinales, lo realizó gracias a la estructuración, recopilación y traducción de la información etnobotánica ya existente y obtenida de culturas cercanas. Para esto, fue fundamental los intercambios comerciales que ya se habían establecido entre las civilizaciones ubicadas en Europa, África y Asia, recogiendo así innumerable información de las civilizaciones chinas, de Mesopotamia y de Egipto. Es así como encontramos algunos de los personajes más icónicos de la farmacognosia. El primero es Hipócrates, padre de la medicina, quien fue un médico griego que nació alrededor del año 460 a.C. Fue también profesor de medicina. Dentro de los aportes más importantes a la medicina realizados por este médico se destacan las orientaciones para el empleo adecuado de las plantas medicinales. Teofrasto fue un filósofo griego, padre de la botánica, quien nació en el año 371 a.C. Fue quien realizó la primera clasificación de las plantas según su actividad farmacológica, plasmando toda esa información en su libro titulado Systema Naturae y De Historia Plantarum. Sin embargo, fue Pedanio de Dioscórides quien realizó el que es considerado el aporte más importante a la farmacognosia por parte de esta cultura. En su libro titulado De Materia Médica, compila más de 500 plantas, siendo el aporte más importante el estudio de los nombres de las plantas, ya que se realiza un análisis de sinonimia de estas en diferentes culturas y unifica los términos encontrados bajo un solo nombre. Es así como la unificación de los términos se convierte en uno de los aportes más importantes realizados por esta cultura en cabeza de este personaje, el precursor de la farmacopea. En el trabajo realizado por Dioscórides, de cada planta se detalla qué se debe tener en cuenta a la hora del cultivo, cómo y en qué época se debe hacer la recolección, cuál es la parte de la planta que tiene la actividad farmacológica y cómo se debe usar la planta. Integra en el libro esquemas o dibujos de la planta, haciendo que sea mucho más fácil reconocerla. De este libro, posteriormente se hacen numerosas traducciones en diferentes lenguas. Farmacognosia en la cultura romana. En el caso de los romanos, su medicina se basaba en la agricultura, pues de las plantas que ellos cultivaban se extraían diversos remedios. Había en ellos gran influencia de la cultura griega, y en esta cultura eran los esclavos los que preparaban y administraban los medicamentos. Esclavos que venían de diferentes partes del vasto imperio romano y que traían consigo una valiosa información del uso de las plantas medicinales y de sus respectivas preparaciones en cada una de sus culturas. Es el imperio romano el mejor ejemplo de cómo una civilización o una cultura en constante expansión absorbe culturas cercanas y acoge todo su conocimiento. Es por eso que gran parte del conocimiento del imperio romano proviene de los griegos. Sus actividades de comercio, las guerras y la consecuente colonización y adhesión de sus nuevos territorios hace que estos factores hayan sido esenciales para el desarrollo de la farmacognosia en la Edad Antigua y en la Edad Media. Farmacognosia en la cultura árabe. Entre los siglos 8 y 9, los árabes incorporaron el saber médico de origen griego, especialmente de Galeno, Aristóteles y Dioscórides, combinándola con algunos de los elementos de la medicina clásica de la India. Para esto se debieron hacer traducciones de los textos romanos y griegos al árabe, consolidando el dominio del sistema galeno en la medicina islámica y más tarde en la europea, que dependió durante varios siglos de las obras en árabe. Los árabes gozaban de una gran fama y reputación por ser grandes médicos y cirujanos, y por fundar diversas escuelas de botánica. Fueron grandes químicos, donde la alquimia tuvo un gran valor en el mundo árabe, con influencia en la farmacología y en la farmacia. Su imperio fue casi tan grande como el romano, y las traducciones realizadas al árabe permitieron el desarrollo de la farmacognosia en una cultura que requería de plantas analgésicas para poder llevar a cabo procedimientos quirúrgicos, entre otros.